Historia en 5 minutos. ¿Sabías que poner una etiqueta a los muertos, como sucede hoy en día en las morgues, es algo bastante antiguo y ya sucedía en el antiguo Egipto? Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de las etiquetas de momia, que son unos objetos funerarios súper chulos, súper interesantes del antiguo Egipto y también súper desconocidos por el público general, porque a no ser que te intereses mucho por la momificación, como es mi caso, y por otra serie de cosas, al final son objetos que no suscitan mucho interés, así que nada, quédate aquí y oye, sale un vistazo. Las etiquetas de momia aparecen en época tardía en Egipto. Principalmente las encontramos en época tolemaica y romana en Egipto, y especialmente en época romana. Son unos objetos pequeños de 12 por 5 centímetros que habitualmente los encontramos en madera o en piedra. De hecho, las etiquetas de momia más baratas eran aquellas que se hacían en piedra, ya que la madera era mucho más cara. En el Museo Petrie de Londres podemos encontrar muchas de estas etiquetas de momia en piedra, porque Petrie, del cual ya os hablé en el vídeo que hice en colaboración con Miguel de Lis sobre egiptólogos famosos, que os dejo por aquí, pues Petrie estuvo excavando en Dendera y en Dendera aparecieron muchas de estas etiquetas de momia en piedra. Son una maravilla y hoy en día pues están en su museo, en el Museo Petrie de Londres. Habitualmente encontramos estas etiquetas de momia con 1 o 2 agujeros para poder pasar un cordel por ahí y así atarlas a las momias. Estas etiquetas de momia las encontramos escritas en griego, en demótico o en ambas lenguas, es decir, bilingües, que por un lado las encontramos en griego y por el otro lado en demótico, es decir, tanto en egipcio como en griego. El hecho de que encontremos en una etiqueta de momia 2 textos en 2 lenguas diferentes no quiere decir que dijesen cosas diferentes, sino que a veces era una traducción del griego al demótico, del demótico al griego, o a lo mejor se añadía una pequeña información en un lado que en el otro no, pero en general solían decir lo mismo. El texto lo podemos encontrar escrito con tinta negra o también inscrito, es decir, tallado sobre la piedra o la madera. Como ya he dicho, estas etiquetas solían tener 1 o 2 agujeros para pasar por ellas un cordel y se ataban en torno al cuello o los pies del difunto, de tal forma que quedaban atadas a la persona y así no se perdían. Además, encontramos estas etiquetas de momia de diferentes formas. Podían tener forma de triángulo, forma de cuadrado, forma más rectangular, forma de estela, en fin, encontramos una gran variedad de tipos, por lo que no se limitaban a una única forma, de decir, no, es que las etiquetas de momia tienen que ser así. No, había muchos tipos. Por ese motivo encontramos hoy en día muchos tipos de etiquetas de momia. Todo esto está muy bien, pero seguramente te estás preguntando qué decían estas etiquetas de momia y sobre todo para qué servían. Vamos a empezar con el para qué. La información que solemos encontrar en ellas son datos identificativos: nombre, edad, nombres de los padres, oficio, lugar de origen, pero a veces también encontramos referencias religiosas. Por ejemplo, en muchas de ellas se habla de la relación del difunto con Osiris, es decir, que podemos encontrar al difunto llamado como Osiris de. Pues por ejemplo, yo sería Osiris de Alejandra, para que nos entendamos. Seguramente estás pensando, bueno, Alejandra, entonces el para qué creo que queda bastante claro. Era para identificar a los difuntos. Pues lo siento, pero el para qué no es tan sencillo, es mucho más interesante. Por un lado, los enterradores necesitaban conocer los datos de la persona que era momificada. Como ya te conté en el vídeo que hice sobre la momificación, que te dejo por aquí, la momificación puede ser un proceso muy largo que lleva mucho tiempo y, en fin, el cuerpo se va descomponiendo y eso puede dar lugar a que los difuntos o las difuntas sean más difíciles de identificar. No sé si me explico. Pero no solo eso, sino que los embalsamadores podían estar embalsamando, momificando a varias personas a la vez. Es más, es lo más probable que no estuviesen dedicándose solo a una momia, sino a varias. Entonces, el tener los datos a mano de esa persona facilitaba mucho el trabajo. Además, facilitaba a la hora de entregar la momia a la familia, entre otras cosas porque cuando se vendaba pues también se vendaba la cara, entonces el tener una etiqueta que dijese esta persona es tal y sus padres son tal, pues facilitaba mucho lo que es la devolución. Pero no solo tenía un uso práctico para los enterradores
que cogían la momia y se la entregaban a la familia, sino que también tenía un uso práctico para los embalsamadores, porque al hacer la momificación se recitaban conjuros y para recitar estos conjuros y que tuviesen un efecto positivo sobre el difunto era necesario conocer su nombre y así poder dirigirlos a él o a ella, a esta persona que se estaba momificando. De hecho, hasta las etiquetas de momia menos elaboradas contienen al menos el nombre del difunto o de la difunta. Por otro lado, las etiquetas de momia no se quitaban de la momia cuando se enterraban, cuando se depositaba la momia en la tumba, sino que se dejaba la etiqueta con esta persona. De tal forma que cuando los enterradores volvían a abrir una tumba y enterraban allí a otras personas, sabían qué personas estaban ya enterradas en esta tumba. Y seguramente has pensado que esto de volver a abrir tumbas suena bastante a saqueadores de tumbas, de momias, de tesoros, en fin, todas estas cosas malas, peligrosas que no se deben hacer, ¿no? Pero realmente los enterradores volvían a abrir en muchas ocasiones las tumbas para depositar allí otras momias, porque la tumba no era algo de una sola persona o de una sola familia, sino que muchas veces, sobre todo en épocas tardías, encontramos tumbas comunales, es decir, tumbas aprovechadas por diferentes personas que podían ser de la misma familia o no. Y el para qué de estas etiquetas de momia no acaba aquí, sino que va mucho más allá, porque en las etiquetas de momia podemos encontrar simplemente el nombre del difunto o de la difunta y el nombre de uno o de los dos progenitores, pero también podemos encontrar en ellas pequeños textos funerarios, es decir, textos religiosos más elaborados, hasta incluso representaciones del difunto, dibujos, en fin, algo que se parece más a una estela. Pero es que aunque la etiqueta de momia no tuviese un texto religioso, lo cierto es que estas etiquetas de momia ya de por sí son un texto religioso si lo pensamos bien, ya que el hecho de incluir el nombre así como otros datos del difunto ayuda a que el difunto o la difunta pueda llegar al más allá y no solo eso, sino sobrevivir en el más allá, así como recibir correctamente todos los rituales funerarios, desde la momificación hasta aquellos que se realizaban en la tumba o incluso recibir las ofrendas que se depositaban en la tumba periódicamente en el futuro, y de esta forma al llegarle a esta persona las ofrendas en el más allá, porque conocían su nombre y podían hacérsela llegar, algo así como una carta, pero bueno, una carta de otra forma, pues al llegarle estas ofrendas en el más allá, esta persona podía alimentarse, podía continuar su existencia en el más allá porque se mantenía su nombre, su identidad. Esta idea de la inscripción del nombre sobre los cuerpos de los difuntos ya la encontramos, por ejemplo, en las vendas y en los ataúdes de los faraones del Reino Nuevo, que se encontraron en la DB 320, movidos a esta tumba durante el tercer periodo intermedio. Durante el transporte de los mismos fue cuando se inscribió sobre ellos su nombre para poder ser identificados. Realmente la idea de etiquetar a los difuntos no es una idea tan disparatada teniendo en cuenta que hoy en día se sigue realizando. Hoy en día, si bien es cierto que por un fin puramente práctico, mientras que los antiguos egipcios lo hacían por algo más allá, es decir, por un fin religioso también, no simplemente práctico. Ya sabes, like si te ha gustado, suscríbete si te ha flipado y nos vemos pronto en otro vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Arrivederci!